La clase pasada nos quedamos en los actos o actividades a tasa cero. Y básicamente está enfocado al tema de los alimentos. Entonces, en la enajenación de ciertos productos, decíamos, la tasa es cero, excepto o salvo que se consuman o se preparen para ser consumidos en el lugar en el que se están enajenando. Y sobre esto hay ya criterios, hay tesis que señalan, por ejemplo, si yo voy y compro una pizza al Oxxo, ya saben ustedes que pues ya venden preparados nada más para meterlos al horno. Aunque yo no la vaya a consumir allí, se entiende que ahí se está haciendo la preparación y entonces ya sería un producto grabado con la tasa 16. Entonces, en términos generales, el artículo 2A de la ley del IVA nos habla de los productos, más bien los actos o actividades que están grabados con tasa cero. Y entonces hablamos de la compra-venta de animales y vegetales que no estén industrializados, con excepción, decíamos, del hule, perros, gatos, pequeñas especies que se utilizan como mascotas. Medicinas de patente. Las medicinas de patente son tasa cero. Las medicinas genéricas son tasa 16%. Productos destinados a los alimentos, con excepción de bebidas distintas de la leche. La leche es tasa cero, pero si es una bebida distinta de la leche, ya no es tasa cero, es tasa 16%. Los jarabes o concentrados para preparar refrescos no son tasa cero, son tasa 16%. Y bueno, hablamos de estos alimentos que no son tasa cero por obvias razones, caviar, salmón ahumado, angulas. No cualquier persona los consume, entonces ya se les da la categoría de alimentos grabados a la tasa del 16%. Saborizantes microencapsulados, decíamos, hay suplementos alimenticios que ya venden en cápsulas, no son tasa cero, son 16, chicles, gomas de mascar, alimentos procesados para perros, hay una propuesta para que los alimentos de las mascotas a partir del siguiente año sea tasa cero, pero hoy son tasa 16%. El hielo y el agua es tasa cero, ixtle, palma y lechuguía, igual es tasa cero. Compra-venta de tractores para accionar implementos agrícolas, es decir, equipo que se utiliza para el sector primario, son tasa cero. Fertilizantes, plaguicidas, invernaderos hidropónicos, aquí es hidropónicos. La compra-venta de oro al mayoreo. Cuando hablamos de compra-venta de oro al menudeo, pues ya es la excepción a la tasa cero, ya hablamos de un 16%. En el caso de venta al mayoreo, es tasa 0%. Aquí hace una aclaración la ley, dice siempre y cuando el contenido de oro sea el 80% o más, que son materiales o minerales o productos que pues llevan cierta aleación de oro, y entonces lo que establece el legislador es la compra-venta de oro al mayoreo es tasa cero siempre y cuando pues tenga en su composición un 80% de oro o más. La compra-venta de libros, periódicos y revistas, siempre y cuando sean vendidas por su editor. No es lo mismo que yo vaya a comprar un periódico al puesto de revistas, a que yo vaya a comprar un periódico directamente a la casa editorial. Que yo compre un libro en la librería, a que compre un libro directamente en la casa editorial. Cuando hablamos de una compra-venta de libros, periódicos y revistas vendidos por la propia editora, es tasa cero. Cuando hablamos que es un producto vendido por el menudista, por el mayorista, por el revendedor, ya es otra condición que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando hablamos de periódicos, libros, revistas por su
vamos a decirlo así, por su productor, por su fabricante, por su editor, dice la ley, es tasa cero. Y nos quedamos en el tema de la prestación de servicios. Entonces, los servicios que son prestados al sector primario es tasa cero. Básicamente es eso lo que es tasa cero. Fíjese que dice la ley. La prestación de servicios independientes. Actos o actividades a la tasa cero. Ya vimos la compraventa, la enajenación. Esos productos que básicamente son alimentos o maquinaria destinada al sector primario o productos como los libros, etcétera. Compraventa de esos productos es tasa cero. Ahora, en prestación de servicios, ¿qué es tasa cero? Dice el inciso A. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos, siempre que sean destinados para actividades agropecuarias por concepto de perforaciones de pozos. Fíjense, no hay que confundirse. Yo soy contador público. Si yo le presto un servicio para llevar la contabilidad, para calcular los impuestos a un agricultor, ese no es tasa cero, ese es tasa 16%. Si un arquitecto le presta un servicio a un agricultor porque va a construir un almacén para los granos, etcétera, ese no es tasa cero, ese es 16. La prestación del servicio que es tasa cero es actividades agropecuarias por concepto de perforación de pozos. Ese es un servicio. Si un ingeniero civil llega con su equipo para hacer la perforación y hacer un puesto, un pozo, en esos casos es tasa cero. Hola, Rosy. Dice, para la enajenación tasa 0% por ventas de exportación, ¿qué documento debe solicitar al cliente para que se acredite está dentro del programa IMEX? Bueno, en estos casos necesitas justamente ese documento de inscripción. Entonces, cuando tú te inscribes al programa IMEX, cuando tú te registras, por decirlo de alguna manera, tienes un documento que pues te acredita, ¿no? Como si fuese una especie de membresía. Ese documento deberías de solicitar, pero independientemente de que sea programa IMEX o no, pues hablamos de una exportación, es tasa cero también. Cuando toquemos el tema de la exportación, independientemente del programa IMEX, aquí habría que revisar el tema del documento de aduanas, etcétera, el pedimento de exportación, porque eso sí te lo solicita la autoridad y en las revisiones que hace son muy quisquillosos. Entonces, justamente requieres ese programa de inscripción o, en su defecto, que estemos hablando de una exportación directa que haces a tu cliente con la entrega en el extranjero. Acuérdense que la enajenación o la prestación de un servicio a alguien en el extranjero, hasta allá de nuestras fronteras, viene siendo tasa cero y hay que acreditarlo con, más allá de que tú expidas un CFDI con el RFC genérico del extranjero, que le añadas el complemento de comercio exterior, pues el pedimento de exportación. Entonces serían esos dos esquemas los que tendríamos. Entonces decimos, si le voy a prestar un servicio al sector primario, pero no cualquier servicio, un servicio relacionado con la actividad agropecuaria, como por ejemplo dice, perforación de pozo, alumbramiento, formación de retenes de agua. Esos servicios son los que están tasa cero, no todos los servicios al sector primario. Suministro de energía eléctrica para usos agrícolas aplicados al bombeo de agua para riego, desmontes, caminos. Estos son los servicios prestados al sector primario que son tasa cero. No cualquier servicio, porque muchas veces me han dicho, contador, yo le llevo la contabilidad a un agricultor, él es sector primario, ¿es tasa cero? Porque la ley dice que esos servicios son tasa cero. No, no todos los servicios, nada más estos servicios. Es decir, los que están enfocados básicamente con la actividad agropecuaria. Los servicios de molienda o trituración de maíz, ya ven que se da mucho también, no todos los agricultores tienen estas herramientas, entonces van con otros, con vecinos, etcétera, para que les hagan la molienda o la trituración del maíz, porque pues hacen la preparación, no venden directamente el maíz tal cual lo cosechan. Entonces, estos servicios de molienda son tasa cero, los de pasteurización de leche también,
los prestados en invernaderos hidropónicos, los de despepite de algodón en rama, los de sacrificio de ganados y aves de corral. Estos son los servicios que vienen siendo tasa cero. Los de reaseguro, ustedes saben que un reaseguro es cuando se vuelve a asegurar, una aseguradora que asegura o que compra la póliza de otro seguro. Los de reaseguro, los de suministro de agua para uso doméstico, estos servicios son tasa cero. Aquí ya no hablamos propiamente del sector primario, sino en términos generales, los servicios de reaseguro y los de suministro de agua para uso doméstico son tasa cero. Ustedes saben que esto ya en muchas partes del país se ha venido privatizando, el que nos estén surtiendo el agua potable hasta nuestra casa ya no es enteramente una actividad del gobierno. Muchos gobiernos en el país han privatizado ya este servicio, obviamente empresas de sus cuates, no de sus amigos, y esos servicios nos llega cada mes un recibo. Hay que pagar el agua, son 200 pesos, 180 pesos, o a través de un medidor. Entonces, ese servicio de suministro de agua es tasa cero. En arrendamiento, lo único que es tasa cero es el uso o el arrendamiento de maquinaria y equipo a que se refieren los incisos E y G de la fracción 1 de este artículo. Es decir, si yo estoy rentando maquinaria para el sector primario, esa renta es tasa cero. No es exenta, es tasa cero. Entonces, habla del inciso E y el inciso G de la fracción primera. Tractores para accionar. Si rento esta maquinaria, es tasa cero. Así como invernaderos hidropónicos. El arrendamiento de estos dos incisos, dice la fracción tercera del artículo 2A, es tasa cero. Y la exportación. Ahí estamos en el tema de la exportación. Más adelante platicaremos algunos aspectos de la exportación. En los términos del 29 es tasa cero. Bien. Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Es decir, no es lo mismo que la ley me diga exento o tasa cero. Son dos cosas diferentes. Exento son efectos distintos. De hecho, ahorita vamos a ver el tema del factor de acreditamiento. Tasa cero es como si estuviéramos hablando de un IVA de 0 pesos. Un exento no hay IVA. Un tasa cero, el IVA son 0 pesos. Lo que nos dice la ley es los efectos de las actos o actividades tasa cero son los mismos que los efectos del 16%. Esto es sumamente importante cuando hablamos de el acreditamiento, porque para realizar esos actos, un ejemplo, yo fui a prestar el servicio, yo soy ingeniero civil y fui a prestar el servicio a un agricultor para preparar un pozo, para perforar un pozo. Qué penas tuvimos la semana pasada un tema con unas personas en Cholula, Puebla, en donde pues, están entrándole al tema del chile habanero, etcétera, y entonces, pues, se necesitaba hacer la perforación de un pozo, se solicitó el apoyo de una empresa, y para ese servicio, dice la ley, es tasa cero. Vas a cobrar 0 pesos de IVA. Sin embargo, la empresa para realizar esa perforación tuvo gastos. Compra gasolina, renta la maquinaria, etcétera. El IVA que paga por esos gastos le resulta completamente acreditable. Entonces decimos, el efecto de un IVA tasa cero no es el mismo de un exento. Porque el IVA de mis gastos, si yo hago una actividad tasa cero, todo lo que gasté y que pagué IVA me lo puedo acreditar. Lo puedo pedir en devolución, pero si es exento, el IVA que yo pago pasa a formar parte de mi gasto. Me sale 16% más caro el producto. ¿Sí? Ustedes saben que el IVA que se paga en los gastos
se recupera vía acreditamiento o vía devolución. Por eso aquí es importante esta disposición de la ley. Por ejemplo, si yo compro papelería, 1,000 pesos, pago de IVA, 160, total, 1,160. Y supongamos que esa papelería, esta es una compra. Mis ingresos fueron 1,500. Pero el IVA, tasa cero. IVA cero, total 1,500. Yo no le cobré IVA a mi cliente. No cobré IVA. Porque, no sé, supongamos que fui para apoyarlo en la perforación de un pozo para el sector primario, porque no es cualquier lugar, ¿no? Cualquier cliente, cualquier empresa. Fui a ayudar a perforar un pozo a un contribuyente del sector primario. Le dije, te voy a cobrar, no, se hagan de cuenta que me dijo el campesino, me dijo, oye, Víctor, ¿cuánto me cobras por venir a ver mi terreno, a ver si aquí es factible hacer un pozo? Entonces fuimos, empezamos a perforar. Mira, fíjate que sí es factible. Qué bueno, Víctor, muchas gracias. ¿Cuánto me debes? ¿Cuánto te debo? 1,500. Por esa asesoría, ¿no? Por ese apoyo, por ese servicio. Masiva, ¿no? Ya neto, 1,500. Y le expedí un CFDI. Pero yo compré papelería, no sé para qué la ocupé en el servicio que le estoy prestando. No sé, a lo mejor se necesitaban unas hojas especiales para trazarle, mira, aquí vamos a trazar aquí, le medimos aquí, le hice unos dibujos y esa papelería me costó 1,000 pesos masiva. Pero yo a él no le cobré IVA. Sin embargo, como el servicio es tasa cero, como es tasa cero, este IVA que yo pagué, yo puedo pedirle al SAT la devolución. Como no tengo contra qué restarlo porque yo no cobré IVA, yo solo pagué IVA, no cobré IVA, pero es tasa cero, este IVA, le puedo decir al SAT que me lo devuelva. Sin embargo, si hablamos de ingresos exentos, de todas formas voy a cobrar 1,500. No voy a cobrar IVA. En ambos casos no cobro IVA, pero aquí como es exento, este IVA no puedo pedirlo en devolución. La papelería me salió en 1,160. El IVA pasa a formar parte de mi gasto. Por eso es importante lo que establece la ley aquí. Los actos o actividades a los que se les aplica la tasa de 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto. No es lo mismo tasa cero que exento. Un acto o actividad tasa cero produce los mismos efectos que un tasa 16, a diferencia de un exento. ¿Y cuáles son los exentos? Pues los vamos a ver porque en cada apartado, cuando hablemos de enajenación, ahí dirá cuáles son las enajenaciones exentas. Cuando hablemos de prestación de servicios, ahí dirá cuáles son las prestaciones de servicios exentas. Cuando hablemos de arrendamiento, ahí nos dirá cuáles son las exentas. Entonces, no es lo mismo tasa cero que exento. Tasa cero es igualito, el tratamiento en IVA es igualito, solo que no voy a cobrar IVA. Pero en exento tampoco cobro IVA, pero todo el IVA que yo pago, mis gastos, mis compras, prácticamente se pierde.
pasa a formar parte de mi gasto. Es decir, se encarece. Aquí, por ejemplo, fíjense, compra 1,000 más IVA 16%, 1,160. Total. Bueno, ingreso, tasa 0%, 1,500. Si nosotros sacamos aquí la utilidad, supongamos que nos dijeran, haz un estado de resultados con eso. Entonces diríamos, ingreso 1,500, gastos 1,000, utilidad 500. Oye, ¿por qué dices gastos 1,000 si pagaste 1,160? Ah, porque esto no es gasto. Esto es un IVA que le voy a pedir al SAT que me lo devuelva. Entonces, como si no lo hubiera pagado. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de un exento? Ingreso exento. 1,500. Entonces, si nos dijeran, haz tu estado de resultados, diríamos, ingresos 1,500. Gastos, aquí sí, este IVA ya no lo voy a recuperar ni vía acreditamiento ni vía devolución, por lo tanto pasa a formar parte de mi gasto. Entonces diríamos aquí 1,160. Utilidad 340. Vean. Entonces, ¿qué dice el prestador del servicio? Oye, aquí tiene una utilidad de 500, yo tengo una utilidad de 340. No, yo no voy a absorber estos 160, se los voy a trasladar a mi cliente. Y entonces, ¿qué hace el prestador del servicio? Le dice al cliente, por ese servicio te voy a cobrar 1,660. $1,660. Y ahora sí, decimos aquí, 1,660 contra 1,160, utilidad 500. O una de dos, o este IVA lo absorbes y reduces tu utilidad, o se lo pasas completamente al cliente vía costo del servicio, vía honorarios. Entonces, vean el efecto entre un tasa cero y un exento. El IVA que yo pagué, se lo puedo pedir al SAT en devolución cuando hablamos de tasa cero. Pero cuando hablamos de exento, el IVA que yo pagué, lo pierdo. La única forma de recuperarlo es que yo le incremente el precio a mi cliente. Entonces, por eso la ley hace ese señalamiento. Los tasas cero tienen el mismo efecto que un tasa 16%. Ahorita que lleguemos al tema del factor de acreditamiento, vamos a revisar lo importante de esta disposición. Bien. Hay entidades, organismos, personas morales que tienen cierta regulación específica. No es lo mismo una persona moral, una asociación civil que un municipio. El municipio es una persona moral. Organismos descentralizados, la Ciudad de México, son organismos, son personas morales. Pero en el tema del IVA, fíjense lo que dispone la ley. En el artículo 3º, ciertas personas morales que sean no lucrativas, pero no todas, algunas, fíjense. ¿De quiénes nos habla? Dice, la Federación, el Distrito Federal, o ya Ciudad de México, la Federación, el Gobierno Federal, la Ciudad de México, los estados, los municipios y los organismos descentralizados. De entrada, esos, es decir, del sector gobierno, en cualquiera de sus niveles, el sector gobierno en cualquiera de sus niveles, pero también nos habla de instituciones de beneficencia privada. Las instituciones de beneficencia privada
las sociedades cooperativas, o incluso dice, cualquier otra persona, aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos. Ustedes conocen las no lucrativas en términos de ISR. Oye, ¿la Cruz Roja paga ISR? No. ¿El Teletón paga ISR? No. ¿Las escuelas pagan ISR? No. ¿El municipio paga ISR? No. Sin embargo, dice IVA. Aunque otras leyes te liberen de esos impuestos, aunque el IEPS te libere, aunque el ISR te libere, debes aceptar la traslación del IVA. Si yo le facturo a la Ciudad de México unos servicios de honorarios, una asesoría, Víctor, venme a dar un curso aquí de X tema. ¿Sí? Me habla el gobierno de la Ciudad de México, me dice, Víctor, fíjate que quiero, que luego nos invitan a participar con ellos en distintas partes, o un colegio de contadores públicos, ¿no? Víctor, ven a dar un curso aquí. Ok, oye, esos son organismos, son personas morales, son contribuyentes, para efectos de ISR no pagan. Sin embargo, dice, debes aceptar la traslación. El gobierno de la Ciudad de México no me puede decir, no me factures 1,160, nomás factúrame 1,000, porque yo no soy contribuyente del ISR. El tema del ISR es aparte. En materia de IVA, dice la ley, debes aceptar la traslación y en su caso pagar el IVA y trasladarlo también. Y también trasladarlo. Una cosa es el ISR y otra cosa es el IVA. Entonces, si yo le facturo al municipio, si yo le facturo a una escuela pública, si yo le facturo a la Cruz Roja, le voy a facturar con IVA. Y ellos tienen la obligación de aceptar que yo les traslade el IVA, que yo les cobre IVA, y me lo deben pagar. Igual en su caso, ellos también deberán, cuando facturen ciertas actividades, deberán trasladar el IVA. ¿Sí? Por ejemplo, si el Colegio de Contadores Públicos factura un curso, debe facturarlo con IVA, salvo que el curso salvo que para dar ese curso se requiera o tener un REBOE. ¿De acuerdo? Entonces, estos organismos, estas personas morales, no están libres de que yo les facture con IVA y me lo deben de pagar. Y a su vez, ellos por los actos que hagan deberán de trasladar el IVA, independientemente de que para ISR sean personas morales no contribuyentes o no lucrativas. Ahora fíjense, la Federación, el Distrito Federal, los estados municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, aquí ya no está hablando de todas las morales no lucrativas. Aquí ya está hablando de ciertas morales que en términos generales son el sector gobierno. Dice, los estados, la federación, los estados, los municipios, la Ciudad de México y sus organismos descentralizados, así como instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el IVA únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos. ¿Sí? Fíjense, yo voy a solicitar mis placas y me dice el gobierno del estado, tus placas te cuestan tanto. Por esos derechos no hay IVA. Entonces, cuando ellos me expidan, ellos me tienen que expedir un CFDI por esos derechos. Cuando me expidan el CFDI es sin IVA. Sin embargo, si yo le solicito otro servicio al gobierno del estado, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, hay algunos lugares de esparcimiento público que tienen su alberca, tienen sus canchas, su gimnasio, y son del gobierno, no son privados, son públicos, y me cobran una cuota, una membresía. Aunque es del gobierno,
tengo que pagar una membresía, no es gratis. En ese caso, sí me van a facturar con IVA. Entonces, lo que dice la ley es, cuando no se trate de derechos, cuando no se trate de aprovechamientos, también esos organismos cobrarán IVA por esos servicios que presten. Que no sean derechos ni aprovechamientos y me facturan, ¿no? Como el caso de la membresía que les comento, o incluso a veces también el gobierno llega a dar cursos que tienen un costo y esos cursos no necesitan REBOE y no es un derecho, no es un aprovechamiento. Entonces, en esos términos me estarán cobrando el IVA. Entonces, no se sorprendan cuando les emita una factura el gobierno federal, el gobierno municipal, el gobierno estatal y no lleve IVA. Y tampoco se sorprendan cuando luego les emito otra factura y sí lleve IVA. ¿Sí? Porque el gobierno en sus distintos niveles cobrarán el IVA siempre y cuando no se trate de derechos ni aprovechamientos. Ahora fíjense en el caso de la retención. La federación aquí ya no habla de todo el sector gubernamental. ¿Sí? Fíjense cómo fue separando. Primer párrafo. Todas las morales no lucrativas deberán aceptar el traslado del IVA. El que estén eximidas del ISR no los exime del IVA. Por lo tanto, cuando alguien le facture a una moral no lucrativa, le va a facturar con IVA, siempre y cuando sea un acto grabado, un servicio grabado. Ahora, cuando el sector gobierno facture, el sector gobierno y las instituciones de seguridad social facturen algo que no sea derechos o aprovechamientos, deberán cobrar el IVA.